¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Primer programa oficial de Día de Cierre con nuevo Papa y un Papa nada más ni nada menos que argentino. Nos llena de orgullo, nos pone contentos. Dicen incluso que es buen tipo el Papa, que va a cambiar la forma de cómo se hace política eclesiástica, si lo quieren decir de alguna forma, en todo el mundo. Una designación clave que nunca hubiera esperado el gobierno, que iba a tener otra mala noticia en tan poco tiempo como la designación de un Papa que sea argentino y que es un Papa no muy amigo del gobierno. ¿Se acuerda la primera reacción del gobierno? ¿Cuál fue? Una carta tibia felicitando al Papa. Después hubo un discurso de Cristina Tecnópolis de 45 minutos donde se habló de los planes sociales en el interior del país como si no hubiera habido nuevo Papa. Y después llegó un saludo de la presidenta al Papa, también medio gélido. Ahora, ¿cómo cambió la relación tan pronto con el Papa? Alguien levantó la mano en una reunión de gabinete que muchas no se hacen y dijo, no nos conviene estar mal con el Papa. De hecho, hubo varios discursos de varios kirchneristas que salieron a atacar públicamente al Papa. Hubo una pelea entre Mariotto, que es el vicegobernador provincial, y Horacio González, que es el titular de la Biblioteca Nacional, de Carta Abierta. Un ideólogo del modelo. Se pelearon por el Papa. ¿Qué está pasando? Bueno, dicen por ahí que la presidenta en persona dio la orden de no confrontar con el Papa. Sabrá ella por qué. Se la vio conmovida, lloró la presidenta. La misma presidenta que ha criticado y que ha hecho un trabajo bastante grande para dinamitar, para perforar la imagen del Papa. Acuérdense, ustedes que están en su casa, 11 de medianoche, terminando de comer los ravioles o las milanesas, que al Papa se le acusa haber entregado 2 jesuitas durante la dictadura. El kirchnerismo tiene como el carpetazo la denuncia automática de la dictadura. Y se lo hicieron incluso al titular del arzobispado porteño. Ahora ya salieron a decir que no, bueno, esto es muy importante para Argentina. Y la verdad que lo celebramos, porque está bueno tener un Papa. ¿Va a venir a la Argentina Bergoglio, el Papa? Es un debate que se está dando ahora y que no se sabe qué va a pasar. Dicen por ahí que tiene al menos una visita programada para la región, que ya la había programado Benedicto XVI, el anterior Papa que renunció en un episodio histórico para la Iglesia. Se suponía que iba a venir en julio a la Argentina, no, a Brasil, a un congreso de juventud. Ahora, va a aprovechar ese congreso ya programado a Brasil para bajar a la Argentina, para saludar a su Argentina natal, para recorrer quizá las villas. Acuérdense que el Papa, así como lo ven hoy, todo vestido blanco, humildón, con zapatos ortopédicos, fue el que creó la Pastoral Villera, una especie de desembarco oficial de la Iglesia en los barrios más humildes de la ciudad y también del interior del país. Va a venir en septiembre se va a beatificar al cura Brochero, un cura que era cordobés. Es un episodio importante para que venga un Papa o para que mande un cardenal. ¿Viene el Papa en septiembre? No se olviden tampoco que este es un año muy importante para el oficialismo, porque hay elecciones legislativas, se cambian las composiciones del Congreso, del Senado y Diputados. Y si se cambian las composiciones de forma adecuada para el gobierno, hay muchas más posibilidades que el gobierno, si tiene ganas, dicen por ahí algunos que sí, otros que no, Cristina ya lo negó, se puede impulsar la reforma constitucional. Ahora, ¿qué pasa si en el medio de la campaña, todo con los bombos, vamos a la cámpora, aparece un Papa crítico de la desigualdad, crítico de la pobreza, crítico de la falta de diálogo? Cuando estuvo hace 2 días con Cristina, en esa reunión que tuvieron a puertas cerradas, que como se dijo sabe Dios de qué hablaron, el Papa en un momento le dio un documento del CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Un documento que en 2007 él se encargó propiamente también de escribirlo, que es muy duro con la Argentina, que habla de los neopopulismos, de la falta del combate de pobreza, de la desigualdad. ¿Le va a venir bien a un gobierno como este que ha levantado la bandera de la distribución de ingresos desde que empezaron? ¿Un Papa crítico de la pobreza? Son respuestas que yo no tengo, pero que muy posiblemente el gobierno ya lo estén evaluando, sobre todo, como les decía recién, en un año electoral. Y les voy a contar una cortita de la ciudad que seguramente la están viviendo. Si usted sale con el auto, anda en bicicleta, se sube al metrobús o a un taxi, seguramente habrá notado que en los últimos meses hay grandes problemas de tránsito en la ciudad. ¿Cuál es la explicación? Hay 350 obras en pleno proceso diseminadas en la mayoría de los barrios, casi no hay comunas sin obras, no hay esquinas sin intervención, que el gobierno obviamente dice que bueno, se atrasaron un poco, pero también hay que recordar que es un año electoral. Así que gran parte de los problemas de tránsito que hay, que van increciendo día a día, tiene una explicación que en algún momento va a ser buena, que es que se están haciendo muchas horas en la ciudad. Esto que usted está viendo se llama Día de Cierre. Hoy no lo tenemos a Juan Cruz, tuvo algunos problemas, pero ya va a llegar. Estamos nada más ni nada menos que con Gabriela Michetti, amiga personal del Papa. Vamos a ver qué nos cuenta el Papa.
lo conocía de antes, se confesaba con él. ¿Qué le contaba? Sufría los ataques del kirchnerismo. Y obviamente una persona muy importante dentro del PRO, que es uno de los espacios más importantes, por lo menos en esta ciudad, que está tratando de tejer una estrategia electoral a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Quién es el candidato en la ciudad? ¿Va a haber candidato a diputado y senador del PRO en la provincia? ¿Va a ser Abel Pose? ¿Va a ser el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro? ¿Va a ser Macri? ¿Abandona el barco Mauricio de la ciudad y va a ser candidato? Todas esas preguntas que usted seguramente se está haciendo mientras termina de tomar esa soda que está acompañando esos ravioles, la va a responder en 30, 40 segundos después de esta tanda. No se vayan, por favor, no se vayan. No es la primera vez. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así. Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovecha este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado. Si algún día escucharan las barbaridades que me dicen por la cucaracha mientras estamos en el corte, que estoy hablando con la invitada y hay un productor, vamos a ir a denunciarlo a pasos, que me dice barbaridades, este programa me diría 20 puntos de rating, pero no lo van a saber por ahora. ¿Cómo le va, Gabriela? Bien, ¿cómo ¿Bien? estás? ¿Contenta? Sí, muy bien. Muy sorprendida contenta por lo del Papa, ¿no? Sorprendida, pero no porque no creyera que Bergoglio podía llegar a ser Papa, porque en realidad ya desde el anterior cónclave, cuando fue elegido Ratzinger, se habló mucho de que Bergoglio podía haber sido elegido en ese momento. Medía bien, digamos. Sí, medía bien. Y yo sé que es una de las personas, era uno de los cardenales más escuchados y más así con el foco de los demás cardenales, ¿no? Entonces no me sorprende que lo hayan elegido. Lo que sí me sorprendió fue que él haya aceptado. Porque, ¿por qué? Porque él es una persona de muy bajo perfil, muy muy humilde, muy enamorado de su pastoral de cura, digamos. Tampoco actuó demasiado como arzobispo nunca lo vimos como una jerarquía, siempre era el padre Bergoglio, ¿no? No era muy diplomático, digamos, para tener un cargo tan diplomático. Exacto, digamos, y nunca hacía uso de las comodidades de esos lugares, de esos cargos. Entonces siempre, digamos, se manifestaba como el padre Bergoglio y actuaba como tal. Entonces para mí era difícil que él se bancara, digamos, hablando así más llanamente, que se bancara decir, bueno, soy el Papa, ¿no? Así que cuando lo vi, o sea, cuando el francés anunció que iba a ser él, o que era él, que ya estaba elegido, bueno, el que se le movía la cabeza. Sí, me súper emocioné. Sí, es un sacerdote muy viejito ya. Es el más viejo de todos los cardenales, el francés ese. Y además me preocupé, o sea, me dio esa cosa que te da cuando un amigo o cuando una persona que vos querés mucho está en apuros o está en una situación problemática. Entonces cuando lo vi entrar al balcón y le vi la cara y vi cómo habló y la expresión que tenía, me dio muchísima paz porque lo vi súper tranquilo, como lo he visto todos estos días. Está contento, está seguro de lo que está haciendo, no para de hacer gestos en pos de una simbología muy importante, no solo para los católicos, sino para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué cambió el gobierno? ¿Estás de acuerdo con ese cambio de la política del gobierno para con el Papa? De un mensaje gélido, congelado de la presidenta, a un mensaje de llanto, de la presidenta compungida. Mirá, a ver, yo quiero creer que la manera de ser de Bergoglio y la apertura que Bergoglio les dio siempre, porque en el fondo el lugar en el que lo pusieron fue un lugar
que decidieron algunos personajes del gobierno, ni siquiera todos. No fue un lugar que él decidió tener, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si la presidenta se ha puesto a reflexionar un poco y se ha sentido interpelada, digamos, que yo creo que todos nos hemos sentido interpelados por esta nueva figura y estos símbolos que él permanentemente hace, como te decía, como cristianos o como no cristianos, no importa, hay una persona que nos está mostrando un camino diferente, sí, claro, al tradicional de los príncipes o de los reyes o de los presidentes o de los jefes de Estado. Entonces, tal vez, bueno, ella haya sentido que tenía que acercarse y que encontrarse con el Papa porque era lo mejor para todos. Y yo le quiero creer eso, digamos, yo prefiero creerle eso y que de verdad, bueno, hizo su interpelación interna, su reflexión y se acercó al Papa, digamos. Pero en el fondo mucho no le crees, pensás que hay una estrategia política. No, pienso que tal vez en otros jugadores del gobierno sí puede haber más cabeza estratégica en ese sentido. Me da la impresión de que, bueno, no sé, yo la vi emocionada, la vi acercándose, quiero creer que eso es, bueno, la necesidad de ponerle paz a una tensión que era una tensión, digamos, realmente inútil, sí, claro, con una persona que cuando hablaba de la realidad social del país, cuando hablaba de los problemas que tenemos, que vos marcabas bien en la editorial del inicio, digamos, los problemas que tenemos de desigualdades o los problemas que tenemos con un montón de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, lo hacía toda la dirigencia, digamos, nos hablaba a todos. Digamos, si alguno lo tomaba de manera personal, la verdad, problema de él, porque me parece que si había algo clarísimo en los documentos o en las homilías de Bergoglio, ahora el Papa Francisco, era que nos hablaba a todos e incluso a cada ciudadano, digamos, qué podemos hacer por el otro, ¿no? Cuando él dice, no vengan a mi Asunción, donen el pasaje y a los pobres, digamos, nos está diciendo a todos algo, ¿entendés? O sea, no solamente al gobierno de turno. Entonces me parece que fue muy mal interpretado o tal vez por algunos especialmente elegido para tener otro enemigo, porque hay, claro, algunas, digamos, estrategias del kirchnerismo en esta cuestión de elegirse enemigos y monstruos externos que le funciona muy bien ese relato de reivindicativo y de mártires que tienen siempre, ¿no? ¿Es cierto que él andaba con una agendita Citanova, que no usaba celular? No usaba celular, andaba con una agendita, te contestaba el teléfono directamente él o te llamaba él directamente a tu celular. Cuando yo lo he llamado para verlo, muchísimas veces la mujer que me atendía en el episcopado, en la curia, me decía, bueno, yo le paso el mensaje porque ahora no está y después, bueno, él lo llama, la vamos a llamar para la hora. Y siempre me llamaba él después, no me llamaba la señora o una secretaria, me llamaba él directamente a mi celular y me decía, bueno, Gabriela, puede tal día, puede tal otro, y nos arreglábamos los dos para vernos. Pero lo hacía con casi todo el mundo, o sea, era de una sencillez y de una simplicidad que, bueno, que yo creo que vamos a ir conociendo, hasta yo que creo que lo conocía bastante, me he sorprendido con algunas anécdotas que he escuchado estos días que ni me las esperaba, ¿no? O sea, por era ejemplo, una persona... Y, por ejemplo, hay un matrimonio de unos muchachos que estaban en la Plaza de Mayo muertos de frío, en pleno invierno, no tenían leche para su hijo, la leche que necesitaban, una leche especial, y entonces fueron a la Plaza de Mayo a ver si conseguían, no sé, llegar a la Casa Rosada, sí, hacer claro, algún pedido, y parece que las abuelas de Plaza de Mayo los ayudaron con un poco de dinero ese día, pero ella se hizo la noche, y ellos le pidieron a las abuelas que cuando entraran a la Casa Rosada le pidieran al gobierno que hiciera algo por ellos. Y no salían las abuelas, se hizo medio de noche y entonces ellos decidieron volverse. Cuando deciden volverse, empiezan a caminar por la Plaza de Mayo y se cruzan con Bergoglio, que estaba solo, sin guardaespaldas, como andaba siempre, sí. 9:00 de la noche, caminando por la Plaza de Mayo, y entonces él lo va a saludar y a paso a decirle que tenían estos problemas y ver si él también lo podía ayudar. Estaba desesperado el muchacho. Y parece que Bergoglio le dijo, bueno, yo te voy a bancar el alquiler de tu casa durante 2 años, vos vas a terminar el secundario,
bueno, no sé, les dio algunas pistas así como para recomponer su vida, para que les vaya un poco mejor. Y bueno, y parece que cada 2 meses los llamaba por teléfono a la casa, o el muchacho iba y lo veía cuando él quería y charlaba con él. Entonces, o sea, hay cosas de él que nos vamos enterando ahora que son hiperhumanas y de una cercanía impresionante, ¿no? O sea, para hacer una jerarquía de la iglesia, digamos, porque un cura parroquial que está en contacto con los fieles todo el día, vos decís, bueno, sí, sabe el problema de cada uno, pero las jerarquías, por lo general, digamos, todas, no solo en la política, todas se aíslan un poco y se separan un poco de la gente y del pueblo, ¿no? Bueno, Bergoglio jamás se separó. Vamos a hacer una tanda y después quiero que me cuentes un poco esto de la dictadura, si es verdad que participó. Dale. Ya volvemos. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, gestión Joaquín. Seguimos en Día de Cierre, estamos con Gabriela Michetti charlando un poco de Bergoglio y ahora vamos a hablar un poco de actualidad política. ¿Qué pensás cuando lo acusan de haber sido entregador de 2 jesuitas en la dictadura? Y me parece de una bajeza terrible porque sé que fue exactamente lo contrario, digamos, fue un sacerdote que como estaba de responsable de los jesuitas, ayudó muchísimo a mucha gente. Bueno, de hecho ha salido mucha gente a decirlo, ¿no? Incluso uno de los 2 curas que están acusados de haber sido entregados por él salió así que estaba en paz. Exactamente. Yo creo que hizo todo el trabajo contrario al de entregar, digamos, hizo el de cuidar. Hay personas que dicen que le salvó la vida, como Alicia Oliveira. Sí, claro. Hay personas como Pérez Esquivel o como Graciela Fernández Mejide, que son personas que trabajaron en el tema de la CONADEP y que estuvieron muy metidos en el tema de los derechos humanos y que te dicen que no tiene absolutamente nada que ver con la dictadura, ni ningún contacto, ni ningún entregador, ni nada que ver. Yo creo que fue todo lo contrario y que se jugó muchas veces por proteger a los curas y a muchos chicos de las parroquias que trabajaban en las villas, ¿no? Y en los lugares más humildes. Así que me parece que son bajezas y también me parece que, digamos, que es como no tomar dimensión de lo que estamos viviendo, ¿viste? Es como que todavía los argentinos seguimos metidos en nuestro propio ombligo y seguimos pensando en Francisco I como el cardenal Bergoglio. Nos cuesta a todos verlo como un papa. Sí, claro. Y entonces como que seguimos hablando de él en nuestros términos coyunturales, sí, claro, y de inmediatez política argentina, digamos, ¿no? Y eso ya está, no funciona más, digamos. Él es el conductor de la Iglesia Católica Universal y además es un referente internacional, digamos, para todos los jefes de Estado, para todos los dirigentes del mundo. Entonces, tipo importantísimo. Bueno, entramos en los últimos 10 minutos del programa. Vamos a soltarnos un poco, que es el momento que más me gusta a mí, vamos a divertirnos. Dale. ¿Estás cansada de la política, Gaby? No. Decime la verdad. No estoy cansada. ¿No sentís como un poco que no era lo que vos pensabas? No. Porque vos no... Yo sé que vos... A ver, yo escucho a un político y siento todo el tiempo la sensación de que no me está diciendo la verdad. Yo te escucho a vos y esto va a ser polémico, después van a decir que Morando defiende a Michetti. Y yo siento que vos no estás todo el tiempo operando lo que decís. No tenés los códigos de la política. Hace mucho tiempo que te dedicas a la política. Sí. Ahora, todo esto de las candidaturas, la campaña, ¿no sentís un poco como que ya está, basta? Me quiero dedicar a trabajar, a hacer otra cosa. ¿No lo pensaste un poco? No me cansa la vocación. O sea, yo tengo una vocación política muy marcada y la tengo desde muy chica, ¿no? Me cansan algunas cosas de la política argentina o de cómo nos movemos en la política argentina
justamente porque nos faltan valores e instituciones. Eso sí me cansa. Me cansa la pelea inútil, me cansa la interna inútil, me cansa, por ejemplo, que todo el mundo se crea con posibilidades o con capacidades para ser presidente de la nación. Claro, porque cualquiera puede ser candidato. Me cansan los egos enormes, cada vez más grandes que hay alrededor siempre, ¿no? Entonces, sí, hay cosas de la política que son muy cansadoras, pero me parece que también se viven en otras profesiones, me parece que también en el periodismo se viven, sí, claro, y en otras profesiones se viven. Lo que pasa es que pueden parecer más expuestas en la política, ¿no? Porque como que todo es más blanco y negro, es más cruel, digamos. ¿Y en el PRO te pasó esto? De los egos, las peleas por poder. Sí, adentro del partido y afuera, obviamente. A veces las peleas más difíciles son las que están adentro. Digamos, a mí me hubiera gustado que nosotros en el partido tuviéramos, en el espacio político que conformamos, tuviéramos una lógica mucho más de equipo. Existe lógica de equipo en la gestión, ¿no? Sí. O sea, esa la logramos y esa tiene mucho que ver con el perfil de Mauricio, que es evidentemente una persona que tiene la capacidad de consolidar y de guiar un equipo de gestión de una manera muy eficaz, digamos. Ahora, en lo político, digamos, como fuerza política, no logramos hacer un equipo que priorizara, digamos, a la gente, que priorizara lo que hay que hacer por la gente, y nos metimos igual que todos los demás políticos y los demás partidos en la rosca esta, sí, radical también, sí, digamos, sí, bueno, porque pero tradicional, ¿no? De internas, de las internas, de las internas y de los grupos que son facciones de facciones de facciones, y me parece que eso es un desafío que tenemos para recomponer, ¿no? Porque esta actitud tuya no le molesta al PRO, porque a ver, vos te dicen, suponete, bueno, Gabriela, vos medís bien en la provincia, no tenemos candidato y el PRO tiene que tener un candidato a la provincia, ¿puedo decir? No. Sí. Bueno, porque me parece Macri, que cuando vos decís no, ¿qué te dice? Mira, Gabriela. No, la verdad que estuvo genial, porque en eso Mauricio, digamos, si yo sé que puedo decir que no, es porque Mauricio es quien es, digamos, es un dirigente político que tiene también algunas características diferentes a la política tradicional, sí, y es que me parece que siempre pone las personas por delante de sus roles, digamos, y valora y respeta a la persona por delante de su rol, digamos. Entonces, cuando yo le dije que no, ¿por qué no? Y porque no me sentía representativa, porque creía que el PRO tenía que crecer, que no podía ser siempre candidata acá o allá, yo y él, digamos, bueno, entendió mis razones y creyó realmente en mi buena fe, ¿no? ¿Y vos qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres ser? ¿No quieres ir a la provincia? ¿Vas a ser candidata a la ciudad? Yo no he definido todavía, sinceramente, si voy a ser candidata o no, pero una de las posibilidades es ser candidata a senadora por la ciudad, digamos, porque es como un camino natural, digamos, sí, después de haber sido vicejefa y después diputada, me parece que un camino natural podría ser representante de los porteños como senadora. Pero no lo tengo totalmente decidido, porque también me pregunto si es necesario que en todas las elecciones uno tenga que ser candidato, ¿no? A mí me gusta mucho el desafío, por ejemplo, de la Fundación Pensar. Me parece que la Fundación Pensar tiene 2 años por delante de un desafío gigantesco, que es armar todos las propuestas de gobierno, equipos técnicos, congregar a los mejores para poder gobernar en el 2015, si queremos que realmente Mauricio sea presidente en el 2015. Me gustaría, por ejemplo, trabajar en eso. ¿Con Labaña cómo te llevas, por ejemplo, con Roberto Labaña? Mira, la verdad es que lo he visto 1 o 2 veces en mi vida, de conversar un poquito con él, ¿no? Yo te lo veo en la cara, no te gusta mucho. No, lo respeto, me parece un señor, y me parece que tiene un montón de pergaminos, como se dice, bien ganados, ¿no? O sea, irías en una lista con Labaña, suponte, si llegas a ser candidato. Sí, digamos, me parece que hoy es bueno que Labaña haya dejado de hablar mal de Mauricio, porque en su momento habló mal de Mauricio y eso me parecía que estaba mal, porque no tienen tantas diferencias, y me parece que el hecho de que se acerque, que podamos tener conversaciones de otro estilo, está muy bien. Si vamos a hacer un acuerdo electoral, también me parecería bueno. Yo soy de la idea de que el PRO tiene que crecer y que tiene que tener, además, personas y figuras de peso. ¿Pero irías con él en una fórmula? Las fórmulas tendría primero que decidir si quiero ser candidata. Pero sí, podría ser. Lo que pasa es que también podría ser que lo hiciéramos
digamos, a partir de una interna o a partir de un consenso, ¿no? O sea, eso sí que tampoco lo tengo muy claro, digamos. Me parece que algunas personas en el PRO querrían, bueno, algunas personas que hace mucho tiempo que están en el partido querrían tal vez decir, bueno, el primer lugar de la senaduría que lo tenga el candidato del PRO y el segundo que sea Labaña, digamos. Y supongo que Labaña querrá ser el primero y que el segundo sea el PRO. Entonces, pero si te dicen tenés que ir como segunda en la lista de Labaña, ¿lo vas a aceptar? No, en este momento no tengo ni idea si voy a hacer eso. No me lo querés decir, Gabriela, yo te conozco. No, porque no lo he definido, no he definido ser candidata. Lo que podría ser a través de internas y entonces que las cosas sucedieran en función de lo que la gente cree que tiene que pasar, si él tiene que estar primero en la lista o yo tengo que estar primero en la lista, o podría ser a través de consensos. La verdad es que no lo tengo definido y además me parece que son cosas que hay que hablarlas. O sea, yo nunca hablé con Labaña todavía. Es ridículo que yo diga sí, voy a ir a la lista con Labaña, nunca hablé con él. Me parece que lo que él dice, y Mauricio dice, de ponerse de acuerdo primero en las cosas que creemos que coincidimos y en el diagnóstico de la realidad argentina y en aquellas cosas que tenemos que solucionar en conjunto con todos los demás políticos que no están contentos con el kirchnerismo, me parece que esa sí es una buena lógica. Pero hablar de lo electoral antes de ponerse de acuerdo de esas cosas me parece que es un poco prematuro. ¿Con quién te sentís más cómodo? ¿Con Cristina o con De la Sota? Más cómoda, perdón. En realidad me siento mucho más cómoda con Mauricio Macri, pero me parece que tengo un poco más de cercanía con la manera de pensar actual, porque no lo conozco tanto, las cosas del país de la Sota que de Cristina, digamos, ¿no? Me parece que De la Sota está marcando algunas cuestiones que se están haciendo mal, sobre todo con el tema del federalismo fiscal, etcétera, sí, claro, que me parece que son importantes y que nos pegan a nosotros en la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Está en un lugar un poco más de confrontación con algunos de los temas del gobierno que nosotros también estamos, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto me siento un poco más cerca, pero ninguno de los dos son dirigentes que a mí me representen. Si vos tuvieras que hacer una crítica, y ya terminamos el programa, son dos cortas, una crítica a la gestión en la ciudad del PRO, ¿cuál harías? Mirá que acá te estoy dando para que... Sí, no... Si tenés a alguien que no querés, puedes aprovechar para incinerarlo, lo perforás. No, pobre, no, si todo el mundo labura como loco. Yo la verdad es que si estoy orgullosa de algo desde este equipo, no se puede creer lo que laburan los ministros, los secretarios, los subsecretarios. Puede ser que hagamos cosas mal, pero la verdad es que el nivel de laburo de ese equipo es enorme. ¿Qué cosas hemos hecho mal? No se me viene nada a la cabeza muy rápido, pero nos hemos equivocado y hemos dicho que nos hemos equivocado, ¿no? En algunas cosas al principio del gobierno, ¿te acordás? Y que decían, pero al final se equivocan y dicen que se equivocan, y entonces me parecía que era como una crítica loca, porque siempre se le dice a los políticos que nunca se equivocan y nunca piden perdón. Bueno, nosotros lo hacíamos. Tal vez yo, digamos, podría poner otras prioridades o manejar otras prioridades en algunas cuestiones de gestión, digamos, o darle un poco más de lugar a qué sé yo, a la Secretaría de Inclusión y Hábitat de las Villas. Darle otro nivel. Exactamente. Y la última, bueno, nos quedamos sin tiempo, retomando la pregunta anterior. ¿Quién te parece más fachero, Rossi o Urtubey? Binaria. Igual ahora estás de novia. Más fachero, Rossi o Urtubey. Lejos, Juan Manuel. Juan Manuel. Sí. Gabriela Michetti, que ha abierto su corazón con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, porque si no nos van a censurar y nos van a cortar el programa. Gracias por todo. Esto fue Día de Cierre. Nos vemos la semana que viene y chau.